Cuando una madre que acaba de tener un bebé me pregunta qué puede hacer con su bebé, ¿no? Para calmarlo, para que esté a gusto, porque el niño llora mucho, yo siempre le digo pues que haga el piel con piel. Piel con piel significa poner al bebé aquí, pegado a su pecho, pegado, sintiendo el sonido de su corazón, sintiendo su calor, sintiendo su respiración. Ahí es donde está el bebé bien. Ahí es donde está bien un recién nacido, y es el mejor consejo que se podría dar a una madre que vaya a tener el bebé y que esté todavía embarazada, ¿no? Que no lo tenga todavía. Creo que es el mejor consejo y no siempre se da. No entiendo por qué, porque es lo más sencillo que podemos hacer cuando somos madres, es tener a nuestro bebé aquí pegadito a nuestra piel, el bebé desnudito y nosotros también. Y por supuesto taparle para que esté calentito ahí con nosotras, ¿no? Es muy importante. También puede hacer el papá el piel con piel, por supuesto, pero primero es la mamá, porque es el cuerpo de la madre lo que el niño conoce. Ese es su hogar, es lo que siempre ha conocido y es lo que le da seguridad, porque a todos nos da seguridad lo que conocemos, y más para un bebé que ha cambiado tanto de lo que conoce a lo que después va a conocer fuera, ¿no? Del útero materno. Ha estado 9 meses ahí en el calor, en ese placer, en ese sitio tan maravilloso donde normalmente no siente dolor, solamente siente placer. Y ese es el mundo que él conoce, y de repente nace a un mundo totalmente diferente. No nos damos cuenta del impacto que supone nacer. No solamente el hecho de pasar por el canal vaginal, que es difícil y no se lo facilitamos, porque tampoco se lo facilitamos a la mamá que está cuando está tumbada en horizontal, ¿no? Contra las leyes de la gravedad. Pues al bebé tampoco le estamos facilitando las cosas en ese sentido. Lo complicamos en muchos otros sentidos también. Pero para el bebé, si nos imaginamos qué puede estar sintiendo dentro y qué siente después al nacer, podemos ver cómo no los partos, porque ahora sí que estoy pensando en parto, no en nacimiento. Ya os he comentado alguna otra vez que diferenciamos esas dos palabras, porque parto es la experiencia que vive la madre y nacimiento, nacer, es lo que vive, la experiencia que vive el niño. Y el parto es en lo que solemos pensar, no solemos pensar en el nacimiento. Entonces, cuando pensamos en el parto, pensamos en la situación de la madre, por supuesto pensamos en que no haya ningún peligro de salud y que el niño pueda nacer en correctas condiciones saludables. Eso es lo primero, por supuesto. Pero cuando pensamos en el parto, en ese momento maravilloso, no pensamos en el nacimiento normalmente. Y por eso no nos ponemos en la piel y en el lugar del bebé, porque si nos pusiéramos en su lugar, pues vamos a pensar en todos los sentidos, ¿no? Como qué es lo que siente el bebé en el útero y que él conoce y que le da seguridad, porque es lo que ha conocido durante sus 9 meses de existencia, y qué siente después al nacer, ¿no? Si empezamos con el sentido del tacto y la propiocepción, que la propiocepción es lo que hay debajo del tacto, debajo de la piel, es sentir el cuerpo, pues el niño hay el tacto dentro del útero. Aparte que no existe el frío ni el calor, existe una temperatura ideal. El niño está en contacto con el líquido amniótico y no siente agresiones en su piel. A nivel propioceptivo y táctil también está comprimido, y cuanto más mayorcito se hace según van pasando los meses, más comprimido está. Así que esa sensación de contención y de compresión es agradable para él, porque es lo que él conoce. Por eso los bebés cuando nacen necesitan brazos y necesitan que les achuchemos, porque es lo que les da seguridad. Entonces es el bebé, esto es lo que siente, contención las 24 horas, no ha sentido otra cosa. Cuando nace, el bebé, aparte de las agresiones que pueda sufrir porque le aspiran la nariz o porque, no sé, hay cosas que ya no se hacen afortunadamente, no en el primer momento nada más nacer, pero incluso pues hay pinchazos, o puede haber muchas agresiones al bebé nada más nacer. Pero lo más desolador para un bebé al nacer es la falta de contención, el de repente sentir su cuerpo en el vacío y no estar contenido. Por eso necesita inmediatamente tras nacer, que además el nacimiento por el canal vaginal del parto es
una experiencia y una estimulación brutal a nivel táctil y propioceptivo. Brutal. Es que la compresión que tiene el niño al pasar por el canal del parto es tremendo. Y muchas veces pensamos que el niño sufre. El niño evidentemente pasa por un momento muy dramático de mucho estrés y seguramente, pues no creo que de sufrimiento del dolor, no lo sé. Esto no sé qué nos dirían los expertos que han estudiado el tema, pero lo que sí sabemos es que eso es necesario, ese paso, y la compresión es necesaria para eliminar el líquido de los pulmones del niño, incluso para eliminar el líquido de su cabecita, que su cabecita está formada con placas óseas muy blanditas que no están todavía soldadas, precisamente para que puedan montarse una sobre la otra y pasar así por el canal del parto. Pero después de esa compresión tan brutal, llegar a la nada, a esa falta de contención, es un impacto, tiene que ser un impacto muy potente para el bebé. Y no nos damos cuenta de eso. Lo que necesita el bebé nada más nacer es estar otra vez contenido contra el cuerpo de mamá. Es que eso es lo que necesita, porque, como os he dicho, aparte que es lo que él conoce, pero él necesita esa contención. Y después, ¿por qué lloran los bebés cuando les quitamos de nuestros brazos? Les queremos dejar una cunita. ¿Por qué lloran? Pues porque les falta lo que ellos conocen, lo que les da seguridad, lo que es su mundo, lo que es el mundo para ellos, que es la contención. La contención es lo primero, y a los bebés tienen que estar contenidos. Y bueno, ya, si es contra el cuerpo de mamá, con el calorcito que le da mamá, bueno, el cuerpo de la madre es cierto que regula la temperatura del niño cuando ha nacido. Una cunita no lo hace. El cuerpo de la madre regula la respiración del bebé, porque la respiración de mamá regula la respiración del bebé. El latido del corazón de mamá regula el latido del corazón del bebé y elimina el estrés del nacimiento. El bebé necesita esa contención y necesita el cuerpo de su madre para sentirse a gusto después de ese impacto de ese estrés que supone el nacimiento y el venir a un mundo totalmente desconocido, ¿no? Así que a nivel táctil y propioceptivo, el cuerpo de la madre es vital nada más nacer. Entonces, hoy en día, cualquier prueba que se le haga al bebé nada más nacer o cualquier procedimiento ya suele hacerse sobre el cuerpo de la madre. Y si no se hace, pues ojalá que poco a poco cada vez seamos más conscientes de esta necesidad de hacer todas las pruebas que haya que hacerle, que por supuesto son necesarias, y todos los procedimientos médicos que hagan falta, pero sobre el cuerpo de su madre y teniendo en la mamá con esa contención con el bebé. Otros sentidos de los que podríamos hablar es un sentido que no tenemos en cuenta muchas veces, o casi nunca, es el del movimiento. El sentido vestibular, las sensaciones que nos llegan a través del movimiento. El bebé cuando está en el útero de mamá está boca abajo, eso sería lo ideal, y está sintiendo el mecimiento del movimiento de su madre. El movimiento de mamá es esencial. Mamá, futura mamá, si tú necesitas estar a reposo, por favor utiliza una mecedora, una hamaca, muévete en la medida que puedas, porque el movimiento que hace la mamá está estableciendo muchísimas conexiones en el cerebro del bebé, porque todavía no se ha hablado del cerebro del bebé y las conexiones, pero las conexiones que realiza un bebé durante la gestación son muchísimas. El parto vaginal del que hemos hablado hace un momento y que es verdad que crea estrés en el bebé, pero es un estrés beneficioso que le permite estar en estado de alerta y dando al 100% con su mamá para poder nacer. Ese estrés bueno, ya he perdido el hilo de lo que iba a decir, pero vamos, que se calma con la estimulación propioceptiva, como os decía, y he perdido el hilo de lo que estaba diciendo sobre el sentido vestibular. Pero sí, el bebé necesita el movimiento, es verdad. Las conexiones neuronales que crea la gestación, que se crean durante la gestación, que se crean durante el parto y que se crean durante el primer año de vida son inmensas. Y el niño necesita el movimiento de mamá para crear esas conexiones neuronales. Y de hecho sabemos que los bebés nacen con un sentido vestibular que está relacionado con el movimiento totalmente maduro o muy maduro, porque está mielinizado ya. O sea, las conexiones neuronales están cubiertas de esa capa de mielina que suponen una maduración a nivel cerebral. Así que el sentido vestibular es uno de los primeros, junto al táctil y propioceptivo, en madurar ya en la gestación. Mamá, futura mamá sobre todo,
tu movimiento es esencial para el futuro, para tu bebé, para su desarrollo cerebral. Cuando nace el bebé, claro, en el útero, sobre todo cuando es pequeño, más chiquitín, no siente la fuerza de la gravedad. Según va creciendo, pues hay menos líquido y ahí lo va notando más, y por eso su cabeza cada vez baja más hacia abajo, ¿no? Por esa ley de la gravedad. Pero él todavía no la siente como cuando nace. Cuando nace, de repente, él en el útero de mamá se movía mucho más fácilmente hasta el final, que ya no puede moverse tanto porque es muy grande. Pero cuando nace, de repente le pesa todo el cuerpo muchísimo, le pesan sus miembros, los brazos, las piernas, y no los puede mover igual. Se ha estado entrenando durante 9 meses moviéndose de una manera y de repente nace y ya no puede hacerlo igual porque su peso, su cuerpo le pesa y está clavado contra la superficie que le pongamos. Si le ponemos en una cunita, pues ahí quedará clavado, ¿no? Con el peso de la fuerza de la gravedad. Lo que él realmente necesita es estar pegado a su cuerpo, al cuerpo de su madre. Y ahí, pegadito, con toda la fuerza de la gravedad, aplastándole contra mamá. Porque si ha estado dentro, el mejor sitio donde puede estar al salir fuera es evidentemente encima y pegado ahí, a mamá. Por suerte hoy en día ya no se coge al bebé de los pies y se le pone boca abajo y se hacen barbaridades que sabemos que los hacían con buena intención por el bebé, pero en realidad no estaban pensando en el bebé, porque una impresión semejante a nivel vestibular a todos nos aterraría, y más aún a un bebé que acaba de nacer. Eso puede ser una de las experiencias traumáticas. En un anterior vídeo se hablaba de por qué lloran los bebés. Pues bueno, ponerles boca abajo, eso sería una razón ya suficiente para que llorasen de puro terror. Además del hecho de que les cortemos el cordón umbilical antes de que ellos aprendan a respirar por sí mismos, ¿no? Utilizando sus pulmones. Ese cordón umbilical que está enviando oxígeno al cerebro del bebé, al bebé, mientras él se va adaptando a respirar con sus pulmones poquito a poco. Pues claro, si cortamos el cordón, pues ahí hay otra razón que nos dicen que obliga al bebé a respirar de forma brusca y repentina, porque es una cuestión de vida o muerte y tiene que respirar repentinamente sí o sí, y esto nos dicen autores como Le Boyer, pues que causa dolor en el niño, esa primera bocanada de aire drástica, repentina, que en unos pulmones que no están acostumbrados a respirar. Así que hemos hecho las cosas, la verdad es que de una manera, hasta hace poco, de una manera sin pensar en el bebé, de una manera bastante cruel, iba a decir, y la verdad es que es así. Y si seguimos pensando, bueno, sentido vestibular, movimiento, el bebé ha tenido mecimiento de mamá, mecimiento gracias al movimiento de mamá. ¿Qué es lo que quiere después? Cuando nace, que le mezamos, que le contengamos, contención y mecimiento. Esos son los dos sentidos principales, los primeros que se desarrollan en el útero y los que más dan seguridad, placer y sensación de comodidad al bebé. Y a lo largo de toda la vida van a ser los dos sentidos con los que más vamos a trabajar con los niños para lograr una madurez cerebral y para lograr su madurez en general. Y esos dos sentidos son muy importantes. El bebé llora y quiere brazos, es lo natural. Y además no quiere brazos cuando está mamá o papá sentados, y eso es un poco fastidioso porque seguro que os ha pasado a los que habéis tenido bebés, ¿no? Que quiere brazos pero quiere que estés caminando. Porque claro, es que él necesita sentir ese movimiento, porque eso es lo que le da seguridad, lo que él conoce. Brazos sí, pero también el movimiento de que vas caminando, eso es lo que a él le da seguridad. Entonces es natural que quieran brazos y encima que estemos caminando. Pero bueno, no siempre es así, por suerte, nos dan momentos de tregua también. Pero es natural que sepamos que los bebés nos piden, los bebés nos dicen muchas cosas, nos comunican mucho más de lo que nosotros queremos entender. Y si les escuchásemos sabrían lo que de verdad necesitan, y no lo necesitan por un capricho, lo necesitan porque es lo natural para ellos. Es así, brazos, contención, movimiento, porque eso es lo que conocen ellos, estimulación vestibular, esos mecimientos que le van a calmar toda la vida. Y luego si seguimos con los sentidos, ¿qué os parece el sentido del oído? Que muchas personas siguen pensando que es el primer sentido que se desarrolla en el útero, que ya sabemos que no, que el sentido vestibular del movimiento y el sentido táctil y propioceptivo se desarrollan mucho antes que el auditivo.
Pero bueno, ¿qué pasa con el sentido auditivo? Todos los sonidos se filtran a través del líquido amniótico cuando el bebé está dentro del útero de mamá. Pero ¿qué pasa al nacer? ¿Hay respeto por el bebé? ¿Por los sonidos que hay en un quirófano al nacer? Pues ahí no estamos muy seguros, y en muchas unidades de neonatos, por lo menos antes, había pitidos y todo tipo de ruidos que la verdad es que eran muy poco respetuosos con los bebés que acaban de nacer. Por suerte suelen nacer con líquido amniótico en los oídos, que esto lo sabemos las mamás, ¿no? Que de repente pues vemos que sale porquería del oído del niño, pues si lo ves es natural, en los primeros días es el líquido amniótico que ha estado ahí en el oído del bebé, y que gracias a eso los impactos del mundo sonoro de fuera del útero no son tan fuertes y pueden llegar incluso a ser dolorosos. Pero bueno, vemos los bebés cómo se asustan, ¿verdad?, ante los ruidos, que salta el reflejo de Moro. Cuando oyen estos ruidos repentinos es natural, tienen que adaptarse al mundo fuera del útero, y no es fácil, y debemos respetar esto y no tener 20 visitas en los primeros días, todo el mundo hablando, todo el mundo montando jaleo, todo el mundo cogiendo al niño, en fin, no es lo mejor. Lo ideal para un bebé recién nacido es una situación lo más parecida posible al útero, dentro de que está fuera. Teniendo en cuenta que está fuera, quiere decir que seguro que podemos adaptar la situación para que el comienzo de la vida del bebé sea lo más suave, paulatina posible, para que él pueda ir adaptándose sin estrés. Porque el estrés no lo crea el nacimiento, lo crean muchas veces las situaciones que vive el bebé después de nacer, ¿no? También puede ser al nacer, porque evidentemente hay muchos nacimientos que son estresantes, por eso se complica. Pero bueno, vamos ahora con más sentidos, el visual, la visión. El bebé dentro pues vive en un mundo oscurito, no sabemos cuánto de oscuro, pero desde luego no hay luz dentro como después la ve fuera. La percibe fuera, y también por suerte la visión del bebé no está del todo desarrollada, porque si no el impacto sería brutal al nacer, pero sí que es verdad que todavía siguen naciendo muchos niños con un foco puesto ahí. El foco de luz está enfocando a la cabeza del bebé cuando nace. El foco de luz está para facilitar el trabajo del obstetra, del ginecólogo, de quien va a hacer de quien está ahí, que no debería hacer que nazca el bebé. Nadie hace que nazca un bebé nace solo. Lo que deberíamos hacer los demás es acompañarle y ayudarle si es necesario, pero normalmente no necesita ayuda, porque la naturaleza ha establecido que cuando todo va bien, los bebés nazcan por sí solos, la mamá sabe parir y el bebé sabe nacer normalmente. Pero bueno, que tenemos un buen foco de luz ahí recibiéndole, para que los profesionales que están ahí atendiendo el parto pues puedan ver bien. Pero ¿qué ocurre? Es un impacto brutal para el niño, y desde luego no se hace pensando en el bebé, eso está claro. Otros sentidos, ¿cuál nos queda? El olfato y el gusto. El olfato va muy unido al gusto. Dentro del útero el bebé no respira, entonces no percibe el olfato como lo hará después fuera, pero el olfato y el gusto están tan unidos, y el bebé está tan acostumbrado al líquido amniótico, al sabor de mamá, que cuando salga fuera, no sé si lo habéis visto, si no lo habéis visto, buscar vídeos de bebés arrastrándose hasta el pecho de su mamá. Cuando nacen, si se les permite, si se les pone sobre el abdomen de su madre, el bebé podrá arrastrarse al pecho, y lo hace normalmente si no tenemos calma, paciencia, le dejamos que lo haga a su ritmo. El bebé se arrastra hasta el pecho de mamá. El cordón umbilical tiene la largura necesaria para esto, y hay autores que piensan que tiene justo la largura necesaria para que el bebé pueda arrastrarse hasta el pecho de su madre. Ya sabemos que no hace falta cortar el cordón umbilical, no es necesario, y además puede ser incluso contraproducente si lo hacemos demasiado pronto. Y los bebés se arrastran hasta el pecho de su madre. De esto hay mucha documentación gráfica que podéis ver en internet, es muy emocionante. Y lo hacen, suponemos que por el olfato. Utilizando ya por fin su olfato, son capaces de arrastrarse desde el abdomen, donde se les coloque, hasta el pecho de su madre, encontrar el pezón y empezar a mamar.
y iniciar una lactancia. Además, cuando el bebé nace, sobre todo cuando nace por parto vaginal, está plenamente activo el reflejo de succión, cosa que no ocurre en otro tipo de nacimientos, pero en un nacimiento vaginal sí. Y si le permitimos al bebé succionar del pecho de su madre nada más nacer, habrá muchas más posibilidades de una lactancia exitosa y de un apego y una relación también exitosa entre la mamá y el bebé. Así que ya veis, podemos cambiar mucho la situación para que el nacimiento no sea un momento tan impactante o tan doloroso y tan traumático como hemos estado haciendo que sea. Es un momento impactante, ese momento probablemente más impactante de nuestra vida, jamás se va a repetir. Una madre puede repetir partos, ningún parto es igual que el otro, pero es una experiencia dentro de la vida de la madre. Pero el nacimiento de cada persona es un momento único y una experiencia vital. Nunca, mejor dicho, más vital no existe ninguna experiencia, ¿verdad?, que venir a la vida. Y es una experiencia que es muy importante cuidar porque deja huellas. Deja huellas y esto nos cuesta entenderlo porque como no nos acordamos de nuestro nacimiento, pensamos que no tiene tanta importancia de lo que no nos acordamos, pero precisamente lo que no recordamos es lo que más nos marca, porque lo que recordamos lo podemos gestionar, lo podemos manejar desde nuestro cerebro, nuestra racionalidad de cerebro adulto, lo podemos gestionar de mil maneras. Pero lo que no recordamos es muy difícil de gestionar, salvo con técnicas ya específicas, está en nuestro inconsciente, en las partes no conscientes de nuestro cerebro, y es muy difícil llegar a ellas, pero nos marcan sin duda. Así que es muy importante tener un respeto absoluto por la manera en la que nacen nuestros bebés, porque va a cambiar el futuro de la sociedad. Si cambiásemos la manera de nacer, cambiaría la sociedad sin duda, porque seríamos personas mucho más seguras y confiadas desde el primer momento, desde el momento cero. Así que nada, pues esto os quería contar en este vídeo, que por favor respetemos más cómo nacen nuestros bebés, que es que merece la pena, porque ahí sí que estamos sembrando para el futuro en esa personita. Y sembrando la semilla, lo más importante. Luego tocará cuidar esa semilla, ¿no? Pero el sembrarla y iniciar ese momento de la vida de la manera más dulce, pacífica y respetuosa posible va a cambiar y va a marcar con toda seguridad la personalidad y la vida de esa persona. Así que nada, pues eso quería contarnos, que nos pongamos en la piel de los bebés. Y no solamente al nacer, sino después también. Tengamos en cuenta lo que ellos necesitan. Cuerpo, piel, con mamá, con papá también. Primero mamá y después papá también.